Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo malo y holgazán. ¿Con qué sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Penúltimo domingo del tiempo cristiano, del año cristiano, del año litúrgico, y seguimos de la mano de San Mateo y también de San Pablo en esta carta a los tesalonicenses, meditando y tomando conciencia de nuestra fe en la vida eterna, en la resurrección, en el juicio particular, en el juicio final, todos estos temas que llamamos escatológicos, con esa palabra griega que significa del más allá. Del más allá, pero que en realidad está más acá, porque la muerte la tenemos todos a la vuelta de la esquina, ¿eh? Dentro de 100 años, ninguno de los que estamos aquí estaremos vivos en este mundo, con este cuerpo.
Y por ello el Señor nos exhorta, porque nos ama y nos quiere en el cielo con Él, nos ha creado para vivir eternamente felices, por eso nos advierte de los peligros y que tenemos enemigos en el mundo, empezando a veces por uno mismo, por nuestra propia flojera, haraganería, pereza, por nuestra indolencia, por nuestra increencia a veces, y estamos ahí, del lado oscuro, del lado de las tinieblas. San Pablo lo decía, nos lo dice hoy en la lectura que hemos escuchado, que ustedes también han meditado en casa antes de venir a misa. Decía San Pablo que nosotros no vivimos en las tinieblas y por lo tanto el día de la muerte, el día del juicio, no nos va a sorprender porque estamos, ¿se acuerdan el domingo pasado? Estamos despiertos con las lámparas encendidas, preparados para cuando el Señor venga, para que nos introduzca en el banquete del reino de los cielos. Somos hijos de la luz, hijos del día, no somos del príncipe de las tinieblas, de Satanás. Somos luz del mundo, somos sal de la tierra. San Pablo se hace eco de lo que ya había dicho Jesús en el Evangelio. Por eso San Pablo nos recomienda que no nos entreguemos al sueño, en el sentido no de no dormir por la noche, que debemos descansar suficientemente, pero no demasiado tampoco. Debemos estar vigilantes y atentos y prudentes a las cosas más importantes, las definitivas, en las que nos jugamos la eternidad y en las que nos jugamos también incluso la manera de vivir en este mundo de una manera más feliz. Evidentemente, el que en este mundo se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, por cumplir los mandamientos, por desarrollar los talentos y los dones, vive mucho más feliz que el vago, que el haragán, que el holgazán, mucho más feliz. Y hace felices a los que están a su lado, que no tienen que cargar con él, ni tienen que andar renegando con él, y encima da gloria a Dios y se santifica, ¿no? Por eso, pues, qué privilegiados somos de poder escuchar cada día la palabra viva del Señor, que nos va iluminando, nos va guiando, nos va despertando. Por eso uno de los peligros más grandes que podamos tener es dejar de escuchar a Dios, dejar de leer la palabra, dejar de meditar y orar con la palabra de Dios, porque entonces nos come el mundo, nos come el lado oscuro, las tinieblas, nos devora. Dice una lectura, el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resístanlo firmes en la fe. Para resistir firmes en la fe al diablo que nos ronda, hemos de estar anclados, apoyados en la palabra viva, eficaz del Señor. La primera lectura nos ha presentado, tomada del libro de los Proverbios, como una fotografía de una mujer maravillosa, de una esposa trabajadora que se, como dicen en el Perú, que se saca el ancho, trabajando para su familia, y su esposo está contento con ella porque tiene la vida organizada de tal manera que no pierde el tiempo, tiene ganancias, su familia está bien apoyada en ella y, por supuesto, también en el trabajo del esposo, en la colaboración de todos. Se gana el pan de cada día y el mantenimiento también de su familia, incluso, y tiene para apoyar al pobre. Dice, abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Hoy que estamos celebrando la Jornada Mundial del Pobre, ¿no? Que el Papa Francisco nos exhorta a que nos demos cuenta de tantísimos hermanos que lo están pasando tan mal, y que tenemos que orar, apoyarlos y también orar para que los que tienen soluciones para el problema de la pobreza, más que nosotros, puedan y quieran y puedan acertar con las soluciones para que todos podamos llevar una vida más digna. Pero para poder tener una vida más digna hay que trabajar también. Y por eso la lectura del libro de los Proverbios y el Evangelio nos insisten en la necesidad de no ser vagos, de no ser flojos, haraganes, perezosos, negligentes, indolentes. Y esto es muy frecuente.
Y ahora mismo, en la época que nos toca vivir, pues yo pienso que más que ser perezosos y negligentes, que lo somos muchas veces, y vagos, es que estamos distraídos con otras cosas. En vez de estar ocupados en cumplir nuestras obligaciones, primero de todo, estamos ocupados y adictos a las pantallas. Desde que amanece hasta que anochece estamos delante de alguna pantalla, enredando. Televisión, computadora, laptop, tablet, celular. Y eso nos tiene comido el coco. Nos tiene atrapado y eso, claro, nos hace perder el tiempo. Y encima, muchas veces, a través de esas pantallas, ver cosas malas que nos hacen daño, que nos quitan incluso la fuerza de voluntad, que nos quitan la pureza, que nos quitan la buena intención, etc. Y por ello, pues, este es un tema importante, que tengamos mucho cuidado de lo que nos hace perder el tiempo, aunque no, insisto, estemos perezosos, sino haciendo lo que no debemos, ocupando el tiempo en lo que no debemos ocuparlo, porque si nos organizamos bien hay tiempo para todo, para dormir, para trabajar, para descansar, para hacer deporte, por supuesto para orar y leer y meditar la palabra de Dios, para hacer buenas obras, para apoyar a los necesitados. El día tiene 24 horas y si lo distribuimos bien, lo aprovecharemos bien para gloria de Dios y para premio también. El domingo que viene escucharemos las preguntas del examen final de la vida, lo que nos abre las puertas del cielo o del infierno, la salvación eterna o la condenación eterna. Nos lo va a contar el Señor en el capítulo 25 de San Mateo, el próximo domingo. Pues en este domingo, hermanos, agradezcamos al Señor su amor, su delicadeza para con nosotros, que, como he dicho al principio, nos ama tanto que nos advierte de los peligros y nos alienta y nos exhorta a ser generosos, diligentes, colaboradores, emprendedores, perseverantes, constantes. Pero el Señor no se queda solo en darnos buenos consejos. Cuando el Señor nos da una enseñanza, no me canso de repetirlo, nos está ofreciendo la gracia para practicarlo. No podemos decir al Señor, uy, qué difícil es cumplir con mis obligaciones. Uy, es que es muy complicado el trabajo, la cocina, el estudio, lo que tenga, la profesión. No, los talentos que nos ha... El Señor, lo dice el Evangelio, dio los talentos a cada uno según su capacidad. El Señor nos capacita y el Señor sabe la capacidad que tenemos a la hora de encargarnos las tareas que debemos desarrollar en este mundo. Y por eso no podemos rendirnos, ni podernos mentirnos a nosotros mismos, ni decirle que es muy difícil, que es muy complicado, menos que es imposible. Si el Señor nos encarga una vocación, una misión, una tarea, nos da los talentos para hacerlo, nos da la capacidad para hacerlo. Tenemos que pedírselo al Señor. Señor, hazme consciente de que tú me capacitas para cumplir tu voluntad, para cumplir el encargo que me das en esta vida. Pero hay que pedirlo y abrir el corazón para recibirlo. Y el Señor nos lo da cuando lo pedimos, cuando leemos y meditamos y oramos con su palabra, cuando estamos delante del Santísimo Sacramento que nos irradia santidad, sanación, fortaleza, vida divina. Cuando confesamos, el Señor no se limita a quitarnos pecados, a limpiarnos, sino nos renueva, nos fortalece, nos capacita para retomar el camino perdido si nos habíamos equivocado. Y en la Eucaristía es lo máximo ya. Cuando comulgamos, cuando recibimos a Cristo vivo, escondido en la hostia consagrada, pues recibimos el poder máximo para la capacitación máxima para cumplir la voluntad de Dios, para desarrollar los talentos. Por eso termino repitiendo la frase del Aleluya que hemos escuchado antes del Evangelio. Nos decía el Señor, permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Ese desarrolla los talentos. La clave de todo se resume en permanecer en Cristo. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Dentro de Cristo todo.
Fuera de Cristo, nada. Cristo en mí, todo. Cristo fuera de mí, nada. Amén.